Buen día, doctores. Vamos a iniciar la charla de hoy día. Bueno, la exposición que tenemos es sobre la tromboembolia venosa, que básicamente va a abarcar lo que es la trombosis venosa profunda y una complicación que en nuestro servicio al menos hay que tener bastante en cuenta, que es la embolia pulmonar, ¿no? Vamos a ver por acá. Bueno, eh, en cuanto a la trombosis venosa profunda, esta se forma por que hay un trombo, ¿no? Que este puede ser a partir de fibrina, plaquetas o hematíes en el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores, sobre todo, ¿no? Que es lo que a nosotros atañe, pero también puede estar en extremidades superiores, un poco menos frecuente, puede ser intracraneal o en las venas abdominales, ¿no? Entonces, en cuanto a la epidemiología de la trombosis o de la enfermedad tromboembólica venosa, esta más o menos ocurre en el año de 100 a 300.000 muertes que están relacionadas con esta patología, ¿no? Aproximadamente 71 sobre 100.000 habitantes al año la van a presentar, ¿no? De los cuales más o menos 2/3 le pertenecen a la trombosis venosa profunda y 1/3 se va a complicar con una embolia pulmonar, ¿no? Bueno, en cuanto a la prevalencia entre varones y mujeres, vamos a tener que los varones es más prevalente que las mujeres, ¿no? Y esto aumenta con la edad, ¿no? Mientras más longeva sea una persona, va a aumentar el riesgo, ¿no? Se dice que hasta 1.9 veces, disculpen, 1.9 veces por década aumenta el riesgo, ¿no? Bueno, y esta patología se ve asociada a factores genéticos, ¿no? A mutaciones genéticas autosómicas, como la mutación del factor 5 de Leiden, ¿no? Genera resistencia a la proteína C activada, ¿no? Y bueno, y las mutaciones del gen de la protombina, ¿no? Bueno, entre otras también comorbilidades que dan aumentan el riesgo, ¿no? Entonces, nosotros, en lo que atañe a nosotros, ¿no? En cuanto a la trombosis del miembro inferior, vamos a dividirla en dos zonas, ¿no? Entre las trombosis proximales, ¿no? Que están por encima del polo superior de la rodilla, ¿no? Y las trombosis distales, que están por debajo del polo inferior de la rodilla, ¿no? De las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta que las trombosis proximales son las que más tienden a embolizar, ¿no? Y como tienden a embolizar, eh, tienen un mayor riesgo a presentar una embolia pulmonar, ¿no? Y las trombosis distales, ellas se vuelven un poco más crónicas, ¿no? Y no embolizan tanto como las proximales, ¿no? Y su complicación es el síndrome post-trombótico. ¿No? Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, nosotros vamos a tener que, bueno, existen múltiples factores de riesgo asociados a esta enfermedad, ¿no? De los cuales vamos a ver primero acá los generales, que tenemos que la edad no mayor a partir de los 40 años aumenta el riesgo de la trombosis venosa, ¿no? Recordemos que este es el factor de riesgo más importante, ¿no? La inmovilización prolongada, ¿no? Con una incidencia del 13%, si es mayor a 8 días. Recordemos que en nuestro servicio muchas veces tenemos hospitalizados a pacientes con fracturas en miembros inferiores que impiden su deambulación, ¿no? Por lo tanto, el encamamiento o la inmovilización, ¿no? Y como a veces se demora en la cirugía, muchas veces hemos sobrepasado el riesgo de 8 días, ¿no? Por ende, ya vamos a ver más adelante la importancia de la profilaxis en esta enfermedad, ¿no? Bueno, ¿qué otro factor tenemos en generales? Bueno, las embolias pulmonares previas, ¿no? O tromboembolismos o trombosis venosas profundas previas, ¿no? La insuficiencia venosa crónica, el embarazo y posparto, los traumatismos, la obesidad y los viajes prolongados, ¿no? En cuanto a los fármacos, acá podemos tener los anticonceptivos orales, ¿no? Las terapias hormonales sustitutivas, el tamoxifeno y la quimioterapia, ¿no? Por eso vamos a ver que el cáncer es un factor de riesgo bastante importante en esta enfermedad.
Asociados a cirugía, ¿no? Como primer factor asociado a cirugía tenemos la cirugía ortopédica, ¿no? De las cuales hay dos cirugías que se relacionan bastante con la enfermedad, lo que es la artroplastía de cadera y lo que es la artroplastía de rodilla, ¿no? Esas dos son las que más eh, generan el riesgo, ¿no? De sufrir una embolia pulmonar. Tenemos cirugías mayores, sobre todo el tipo abdominal, no neuroquirúrgico pélvica y portadores de un catéter venoso central. En cuanto a las comorbilidades o situaciones médicas, no tenemos las neoplasias, el infarto agudo de miocardio, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva, el ictus, ¿no? Síndromes nefróticos, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, hemoglobinuria, paroxitis glandulonas y las quemaduras, ¿no? Y cuanto a las alteraciones congénitas, como lo mencioné al inicio, ¿no? En la epidemiología, ¿no? Se relaciona con las mutaciones de FOXO5 de Leiden, la deficiencia de la proteína C reactiva, la resistencia a la proteína C activada, ¿no? Bueno, entre otros factores también de riesgo. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, esta se resume en la triada del shock, ¿no? Que va a ser tres condiciones que van a permitir que situaciones aceleran, ¿no? La formación de trombos, y estos trombos cuando se desprenden, bueno, pueden ir a diferentes zonas y pueden ocasionar las diferentes complicaciones, ¿no? De las cuales la complicación que, que, con, que es más peligrosa, ¿no? Es el embolismo pulmonar, ¿no? Que justamente acá vamos a ver algo de la fisiopato de la embolia pulmonar, ¿no? Cuando, cuando este trombo llega a, bueno, las venas pulmonares, puede haber un aumento de la resistencia pulmonar, una alteración en lo que es el intercambio de gases, una hiperventilación alveolar, una mayor resistencia de la vía respiratoria y una disminución de la extensibilidad pulmonar, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿no? Va a disminuir la presión parcial de oxígeno, la tensión bueno, alveolar de oxígeno también disminuye, va a aumentar lo que es el espacio muerto anatómico y la ventilación de las unidades de intercambio de gas sobrepasa el flujo sanguíneo venoso, ¿no? Y es por eso que nos da toda esa crítica que ya más adelante vamos a ver. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la trombosis venosa profunda, hablando ahí en sí, ¿no? Vamos a desglosarlo, ¿no? Como siempre, bueno, primero con una anamnesis y una exploración, bueno, unos síntomas y algunos signos que se presentan en ella, ¿no? Bueno, en cuanto a la anamnesis, vamos a tener una valoración vascular dirigida al estado de la piel, es decir, vamos a tener que observar su coloración, las lesiones cutáneas, la presencia de edemas, ¿no? La simetría entre ambos miembros, ¿no? Su tropismo, trayectos varicosos, pues periféricos, ¿no? Temperatura de la piel, entre otras, ¿no? Bueno, también vamos a tener que, que medir los perímetros de las extremidades inferiores, ¿no? Se dice 10 centímetros por encima del polo superior de la rótula y 10 centímetros por debajo del polo inferior de la rótula, ¿no? Y 7 centímetros por encima del maleolo interno, ¿no? Estos en ambas extremidades comparándolos, ¿no? Bueno, en cuanto a los síntomas que nos va a referir el paciente, bueno, es el dolor, ¿no? Un síntoma muy clásico, aunque recordemos que de las trombosis venosas profundas en miembros inferiores, estos síntomas generalmente se generan en las trombosis venosas profundas proximales, más que, perdón, claro, proximales más que en las distales, ¿no? En las distales suele ser un poco más asintomático. No, bueno, van a ver lo que son edemas, más o menos van a estar en función a lo que es la localización de la obstrucción, bueno, cambios en la coloración de eritema, o puede haber cianosis, puede haber lo que es hipertermia, ¿no? Aumento de la red venosa superficial, parestesia de los miembros inferiores, o una sensación de empastamiento muscular. Bueno, para nosotros valorar, no,
qué tan riesgosa es la posibilidad de que presente una trombosis venosa profunda. Hay algunas tablas, ¿no?, que nos indican, ¿no? Aquí tenemos la tabla, ¿no?, que nos va a hablar acerca de algunos puntos, ¿no? Según esta clasificación, vamos a ver que si tiene eh, cero, o bueno, cero o menor, bueno, la clasificación es la probabilidad es baja, ¿no? Una probabilidad moderada de 1 a 2 y una probabilidad alta, si es mayor de 3, ¿no? 3 o mayor de 3. Entonces, nosotros tenemos acá, entre las variables clínicas, el cáncer, que nos da un punto, la parálisis, paresia o un aparato de yeso reciente, ¿no? La confinación en cama mayor de 3 días o cirugía menor, o una cirugía que haya habido, ¿no?, las 12 semanas previas, claro, las 12 semanas previas al cuadro clínico, dolor a la palpación en la distribución de las venas profundas, ¿no?, edema de lo que es el miembro afectado, ¿no?, edema unilateral de la pantorrilla que es mayor a 3 centímetros, ¿no?, un edema compresible, venas colaterales superficiales no varicosas y diagnóstico alternativo por lo menos de la misma probabilidad que una trombosis venosa profunda, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que para hacer esta valoración, bueno, el paciente no tiene que tener antecedente de una trombosis venosa profunda, ni ser, por ejemplo, una paciente, por decir, gestante, ¿no?, que va a dar una mala calificación, ¿no? Y también tenemos nosotros otro cuadro que nos indica sobre la probabilidad de tener bueno, de que esta trombosis venosa profunda, ¿no?, de una complicación como es la embolia pulmonar, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que esta tablita de acá sobrepasa los 4 puntos, nos va a hablar de una alta probabilidad de embolia pulmonar. Bueno, entonces, tenemos entre las variables clínicas los síntomas y signos de una trombosis venosa profunda, ¿no?, un diagnóstico alternativo menos factible que una embolia pulmonar, ¿no?, una frecuencia cardíaca mayor de 100, ¿no?, una inmovilización por más de 3 días, o una cirugía en las primeras 4 semanas, ¿no?, una embolia pulmonar o trombosis venosa profunda previa, hemoptisis o cáncer, ¿no? Bueno, entonces, hablando a nosotros de nuevo de trombosis venosa profunda, vamos a tener también algunos signos que nos van a ayudar al diagnóstico, ¿no? Entonces, los signos tenemos acá la palpación del cordón venoso, ¿no? El signo de CIS, que es el dolor al extender lo que es la rodilla. El signo de Homans es el dolor a la dorsiflexión pasiva del pie, ¿no?, generalmente a nivel de los gastrocnemios. El signo de Olo, dolor a la compresión manual de los gastrocnemios no gemelos. El signo de Lowenberg que es un dolor en la región de los gastrocnemios, ¿no?, cuando se le coloca el tensiómetro o el esfingomanómetro, ¿no?, con una presión menor a lo que son 180 milímetros de mercurio. El signo de Peyer es el dolor muscular de palpación intensa de los músculos flexores del pie con ambos pulgares, ¿no? Y el signo de Dusing, que es un dolor pasivo a nivel de la pantorrilla por el edema que causa, ¿no?, la estasis. Entonces esos son los signos, ¿no? Entonces nosotros cuando nos enfrentamos a lo que es el diagnóstico de una trombosis o un tromboembolismo venoso o una trombosis venosa profunda, tenemos que tener en cuenta que hay bastantes diagnósticos diferenciales, ¿no? Y bueno, nuestro trabajo es saber o más o menos enfocar para dar un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces vamos a ver síndromes clínicos que van a dar apariencia o nos van a a, a hacer pensar, ¿no?, en otro diagnóstico, ¿no? Entonces, para trombosis venosa profunda podemos ver un desgarro en quiste de Baker, ¿no?, una celulitis o un síndrome postfeblítico, ¿no?, una insuficiencia venosa, ¿no? Y para embolia pulmonar, nosotros también podemos pensar en neumonías, asma, ¿no?, neumonía obstructiva crónica, una insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis, pleuresias, fracturas costales, síndrome coronario agudo, ansiedad. Recordemos que cuando nosotros recibimos a un paciente, generalmente si es un paciente anciano, él trae consigo bastantes comorbilidades, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta para ver el diagnóstico diferencial, ¿no?
Bueno, acá tenemos los diferentes signos clínicos, ¿no? Y sus presentaciones. Bueno, en cuanto al diagnóstico, nosotros vamos a desglosarlo también, no tenemos bastantes parámetros, aparte de lo que es de lo que es la clínica, ¿no? Y la anamnesis y la exploración física, nosotros vamos a ayudarnos, ¿no? De algunos exámenes. Entonces, vamos a ver, en cuanto al diagnóstico no imagenológico, vamos a tener lo que es el dímero D, que es bastante importante, más que todo por su alto valor, al, valor predictivo negativo, ¿no? Recordemos que el dímero D tiene una alta sensibilidad, pero tiene una especificidad muy baja. Quiere decir que este se presenta en casi todos los casos de un tromboembolismo, ¿no? Se va a presentar casi todos los casos, hasta el 98%, ¿no? Y bueno, y es raro que no se presente, entonces nosotros lo podemos utilizar por su alto valor predictivo negativo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando si nosotros tenemos la clínica de, de una embolia pulmonar, ¿no? Y sale un número D negativo, prácticamente está descartando el diagnóstico, entonces hay que tener en cuenta, ¿no? El AGA, bueno, el análisis de gases arteriales, su uso es relativo, ¿no? Ya que se puede confundir con otras enfermedades, ¿no? Las variaciones de este. Bueno, los biomarcadores cardíacos también tenemos, ¿no? Lo que es el crítico neurético procerebral y la troponina, ¿no? Que van a estar elevados, ¿no? En cuanto a lo que son embolias pulmonares. Bueno, en cuanto al EKG, vamos a ver una taquicardia sinusal, ¿no? Y el signo del S1, Q3 y T3, ¿no? Que podemos ver acá, ¿no? Bueno, en la derivada 1, ¿no? La S va a aumentar, ¿no? Va a aparecer en la derivada 3 una onda Q y en la derivada 3 también la, la onda T se va a invertir, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico imagenológico con sin penetración corporal, bueno, tenemos una ecografía, la ecografía venosa, vamos a ver ahí que una ecografía venosa por compresión nos va a mostrar una especie de guiño, ¿no? En un patrón normal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros llegamos a comprimir la vena, pero esta regresa nuevamente, ¿no? A su origen normal, ¿no? Pero cuando hay un trombo, no, esta vena no se llega a comprimir totalmente. Bueno, en la radiografía, en cuanto a la embolia pulmonar, bueno, podemos tener algunos signos, aunque la radiografía muchas veces no ayuda, salvo que la clínica sea muy, muy sugestiva, ¿no? Podemos tener acá la leucemia focal, ¿no? Bueno, puede haber una densidad cuneiforme, periférica por arriba del diafragma, ¿no? Y una arteria pulmonar descendente derecha, ¿no? El signo de la palla. Bueno, en cuanto a la tomografía, bueno, ahí vamos a ver que es un poco más fiable para poder observar, sobre todo en las embolias pulmonares, ¿no? Si lo reforzamos con un medio de contraste, ¿no? Por ejemplo, en la angiotac, incluso se puede considerar el gol estándar para, para el diagnóstico, ¿no? Aunque no es muy utilizada, bueno, debido a los costos y a las dificultades también, ¿no? Bueno, también tenemos a lo que son la mamografía pulmonar, ¿no? En pacientes que son de repente alérgicos a los contrastes o una insuficiencia renal, ¿no? La resonancia magnética, bueno, y el ecocardio, ¿no? Que nos va, bueno, a mostrar los trombos, bueno, a nivel cardíaco. Bueno, y las modalidades diagnósticas con penetración corporal tenemos la angiografía pulmonar, que nos muestra directamente bueno, la ubicación del trombo y, y bueno, las ramas que están afectando, ¿no? Bueno, y la flebografía con contraste. En cuanto al enfoque diagnóstico integrado, vamos a tener un algoritmo diagnóstico, ¿no? El estudio de imágenes para la trombosis venosa profunda, bueno, una ecografía venosa,
¿no? Si ya es diagnóstica, vamos a llegar a una conclusión y un tratamiento, ¿no? Y si es que no nos da el diagnóstico, vamos a utilizar las diferentes imágenes que hemos mencionado, ¿no? La resonancia magnética, la tomografía o la fibrografía. Bueno, y en el estudio de imágenes para la embolia pulmonar, vamos a ver una TAC torácica, ¿no? Si ya es diagnóstica, no llegamos a un tratamiento, ¿no? Y si no es diagnóstica o no disponible o insegura, no vamos a utilizar lo que es la mamografía pulmonar, ¿no? Si esta no nos da un diagnóstico certero, una ecografía venosa, no, si es positivo, un tratamiento para la embolia pulmonar, y si negativo, una ecografía tarsensofágica o una resonancia magnética, o en su caso, una angiografía pulmonar cruenta, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento para la trombosis venosa profunda, ¿no? Vamos a ver que el tratamiento primario en comparación con la prevención secundaria, ¿no? El tratamiento primario, lo que vamos a nosotros a querer es a lograr lo que es la disolución del coágulo con trombólisis, ¿no? O extracción del émbolo pulmonar, ¿no? Mediante una embolectomía, ¿no? Y bueno, el tratamiento con heparina y warfarina, o la colocación de un filtro en la vena cava inferior va a constituir una prevención secundaria, ¿no? De la embolia pulmonar recidivante, más que un tratamiento primario. Entonces vamos a tener por acá un algoritmo para el tratamiento de la embolia pulmonar. También, ¿no? Vamos a tener que estratificar el riesgo, ¿no? Si es que hay una normotensión más un ventrículo derecho normal, una normotensión más una hipocinesia del ventrículo derecho o una hipotensión, para dar lo que es el tratamiento, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento de la trombosis venosa profunda, vamos a tener lo que son las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Que nos permite, ¿no? La deambulación precoz y, bueno, las posturas, las medidas posturales, ¿no? Las medidas de graduación de compresión gradual, ¿no? Una buena hidratación, ¿no? O bueno, dejar de fumar o disminuir, ¿no? El índice de masa corporal, ¿no? Bueno, y también vamos a tener el tratamiento farmacológico, ¿no? Que son la que básicamente con estos anticoagulantes, ¿no? Entonces acá tenemos anticoagulación parenteral inmediata y anticoagulación con warfarina. No, vamos a tener nosotros por acá la heparina no fraccionada, ¿no? La enoxaparina, a 1 miligramo por kilogramo, es dosis de tratamiento, ¿no? La deltaparina, la tinzaparina y el fondaparinux, ¿no? Y en cuanto a la anticoagulación, bueno, con warfarina, la dosis usual es de 5 miligramos, pero acá tenemos que tener ajustado o bastante tener en cuenta lo que es el INR, ¿no? Entonces, aquí están las dosis de anticoagulación para la trombosis venosa profunda como tratamiento, ¿no? Como tratamiento. Bueno, que va a ser diferente a las dosis profilácticas, hecho de paso, ¿no? Entonces, como tratamiento. Bueno, y la trombosis venosa profunda, el tratamiento y la duración del tratamiento no va a determinar si es una trombosis venosa transitoria, ¿no? De 3 meses solamente, si es idiopática, de 3 a 6 meses, y vamos a ir reevaluando, ¿no? Sopesando el riesgo-beneficio del tratamiento indefinido. Si es recurrente, la trombosis venosa profunda va a ser indefinida el tratamiento. Si es distal, de 6 semanas a 3 meses, ¿no? Si está asociado con cáncer, vamos a asociar a la heparina de bajo peso molecular de 3 a 6 meses, seguido, ¿no? de los anticoagulantes orales, ¿no? De forma indefinida, hasta que se resuelva el problema del cáncer. Y si hay una trombofilia, no, esto va a ser variable, ¿no? De acuerdo a la trombofilia que tenga el paciente. Bueno, en cuanto a esta complicación de la embolia, perdón, esta complicación ¿no? Que es la embolia pulmonar, lo de la trombosis venosa profunda, esta complicación, tenemos la anticoagulación, ¿no? Con la heparina no fraccionada, ¿no? Que es un volumen inicial de 80 unidades por kilogramo y luego una infusión de 18 unidades por kilogramo, ¿no? La heparina de bajo peso molecular,
bueno, que tenemos la enoxaparina y la deltaparina a 200 unidades por kilogramo día por 30 días, bueno, y luego se baja la dosis a 150 por 2 a 6 meses, ¿no? El Fonda Parinux, ¿no? Que va a haber, ¿no? De acuerdo al peso se va a dar la posología y la warfarina, ¿no? Que va desde 5 hasta 10 miligramos. ¿No? Bueno, y como otras medidas también nosotros tenemos, ¿no? Para el tratamiento, los filtros de la vena cava inferior, el mantenimiento de la circulación adecuada, la fibrinólisis o, en su defecto, la embolectomía quirúrgica, ¿no? Bueno, en cuanto a la profilaxis, nosotros vamos a tener, ¿no? La medida de compresión elástica graduada, ¿no? La compresión neumática intermitente o las bombas mecánicas para pies, ¿no? Bueno, y la actividad física, ¿no? Que es lo que se recomienda. En cuanto a la profilaxis con fármacos, ¿no? Las medidas farmacológicas, tenemos una amplia gama de anticoagulantes, sean de forma subcutánea o pueden ser de forma oral, ¿no? Nosotros como medidas utilizamos en el hospital la enoxaparina, ¿no? Una dosis de 40 miligramos, que es justamente la dosis profiláctica, ¿no? Y también utilizamos, ese es prequirúrgico, ¿no? Y posquirúrgico utilizamos alzarento, ¿no? Una dosis de 10 miligramos eh, por día, ¿no? Bueno, y nosotros para evaluar la, la, la profilaxis que vamos a dar a estos pacientes, ¿no? Que se van a someter a una cirugía, utilizamos la escala modificada de Caprini, ¿no? Donde de acuerdo a determinadas variables nos van a asignar puntos y de acuerdo a esto, a este puntaje no vamos a estratificarlo en un riesgo bajo, moderado, alto, muy alto, y según esta puntuación vamos a dar un régimen de profilaxis, ¿no? Que va desde medidas no específicas hasta anticoagulación con warfarina, ¿no? Bien, eso es todo, doctores. Gracias. Bueno, muy bien, William. Es un tema bastante interesante que muchas veces nosotros nos olvidamos. Y creo de que es muy importante a lo que nosotros de repente no le damos el sitio que corresponde, y es la evaluación clínica. Como tú has tocado ahí temas importantes de una trombosis venosa profunda en cuanto a tratamiento y en cuanto a profilaxis, ahí recae la importancia de la evaluación. Algunas veces los pacientes que son sometidos a una cirugía, efectivamente, lo que dice es cirugía de cadera, cirugía de rodilla, tienen una alta posibilidad de hacer este tipo de complicaciones. Pero nosotros podríamos ayudar con algunas medidas, y esas medidas van dirigidas exactamente a la evaluación clínica de estos pacientes y a saber si tiene o no tiene factores de riesgo, porque de acuerdo a esos factores de riesgo uno considera de que tiene posibilidades en diferentes grados. Entonces, sí es posible apoyar o ayudar a estos pacientes para que no hagan este tipo de complicación. Es un tema, como digo, bastante interesante, que si bien es cierto, de repente no hay tanta mortalidad con estos pacientes, pero sí hay estadios en que se compromete no solamente el estado de conciencia, sino también el estado del aparato respiratorio y hasta cardiovascular. Pienso de que tenemos que tener bastante definición en la utilización de justamente los medicamentos profilácticos. En la experiencia que hay en el hospital, ni los cardiólogos se ponen de acuerdo en cuál es el mejor tratamiento o cuál es el mejor fármaco que debe utilizarse. De ahí que es necesario seguir un esquema para justamente todos estos pacientes. Es un tema bastante interesante, muy interesante. ¿Ok?
Ok, doctor. ¿Me permites, William? Doctor, adelante. Gracias. Sí, realmente el tema de la trombosis venosa profunda es algo que nosotros lo debemos tener muchísimo en consideración, ¿no? Pero yo creo que la parte crucial en esto es, dado que nosotros tenemos inconvenientes con hacer profilaxis en todos los pacientes, debemos nosotros evaluar los factores de riesgo que son muy importantes para tratar de ver qué pacientes son los que van a requerir hacer profilaxis. Yo en lo personal, el año pasado tuve un problema con un paciente de una artroscopía de rodilla. Nosotros sabemos que ese tipo de cirugía usualmente no hacemos, en nuestro medio, no hacemos profilaxis trombótica. Pero pues a mí me tocó este paciente. Es una señora que, si bien era joven, pues el factor de riesgo era que tenía hipertensión arterial. Y después de 3 semanas de la intervención quirúrgica, empezó a hacer signos de flogosis en el miembro inferior, y que cuando le hicieron un eco en el Doppler, se pudo verificar que había éstasis y trombosis en nivel de ese miembro inferior. Entonces empezó con tratamiento con enoxaparina. Bueno, fue largo realmente la recuperación, alrededor de por arriba de 2 meses. Entonces digo esto porque a veces hay tratamientos que nosotros hacemos que aparentemente diríamos no tienen mayor factor de riesgo, porque como tú mencionabas ahí, pues uno sabe que hay que darle tratamiento antitrombótico en aquellas artroplastías de cadera y rodilla, ¿no? Pero vemos que también, incluso la colocación de yesos, ¿no? En otras latitudes, incluso en pacientes mayores que tienen fractura de muñeca, en quien uno pone o hace inmovilizaciones con yeso, o en aquellas pacientes con lesiones de tobillo o rodilla que uno va a mantener inmovilizada por un tiempo prolongado, también le suelen dar profilaxis antitrombótica, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo más importante de esto es poder evaluar bien al paciente quiénes son aquellos que tienen los factores de riesgo, y no importa que no sean sometidas a una artroplastía de rodilla o de cadera, sino a otro tipo de tratamiento, pues en ellos también es justificable, el usar profilaxis antitrombótica. Muy bien, muchas gracias. Ok, doctor. Hola, buenos días. Buen día, doctor. ¿Me permites? Doctor, adelante. Buenos días con todo. Disculpe la tardanza con los quehaceres del aula virtual, pero bueno. Eres del hogar. Del hogar, ya no está Luchito. Yo quería dar una opinión muy, más que todo una experiencia, porque la exposición está muy interesante. Muchas veces nosotros, como dice el doctor Sandro y el doctor Rodríguez, no tenemos mucho en este problema trombótico, ¿no? Sin embargo, hay casos muy peculiares y muy sui generis que hay que tener siempre en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, cuando estuve en el hospital italiano, en una artroscopía de hombro se presentó una trombosis, ¿no? Algo raro, ¿no? Mira, un procedimiento supuestamente mínimamente invasivo, un procedimiento sencillo, o mejor dicho, sencillo desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Los abordajes mínimos, hizo una trombosis venosa. Entonces, como ahí son muy académicos, hicieron inmediatamente mapeo genético, todo, y encontraron defectos a nivel de uno de los factores de la cascada de coagulación. Y determinaron que ese era el punto, ¿no? Con esto, la enseñanza es que a veces hay casos muy especiales, muy sui generis, en el cual no nos hace pensar, sin embargo, existen. Y debemos estar preparados para poder afrontarlo, ¿no? El tratamiento antitrombótico es muy importante
actualmente, debido al problema de la pandemia, yo creo que debemos aprender a manejar fármacos que no lo tenemos a la mano, o mejor dicho, no sabemos manejarlo, como la warfarina. La warfarina, yo recuerdo muy bien que en el hospital Rebagliati lo usaban en las prótesis de rodilla, ¿no? Entonces, me llamó la atención porque es un poco contradictorio usar un procedimiento de alta demanda quirúrgica con usar un fármaco, por decir, histórico, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención eso, ¿no? Pero lo manejaban muy bien. Entonces, en base a eso, yo creo que este es un aliciente para comenzar a investigar un poquito más los fármacos ya dados casi en desuso. Y tener una idea clara de cuál es su mecanismo, los cuidados que hay que tener, y de repente comenzar a usarlo, ¿no? No digo que ya para mañana, pero yo creo que sería una opción. Siempre es bueno mantener opciones, ¿no? Bueno, más que todo esa era mi intervención, y disculpen la tardanza. Muchas gracias, doctor. Disculpa, William. Doctor, dígame. Sí, lo que pasa es que con respecto a lo que mencionaba Freddy sobre la warfarina, lo que pasa es que, bien, a veces el tema de la seguridad social es que pues no tienen disponible otras cosas, y entonces en ocasiones tienen que manejar lo que tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que obviamente para manejar warfarina necesitamos un control mucho más meticuloso, que tal vez en la seguridad social es posible que lo puedan hacer, pero que, o sea, en nosotros es un poco más complicado el poder hacerlo, porque no podemos hacer controles seriados de analítica en los pacientes, ¿no? Entonces a veces eso es complicado, y por eso es que tenemos que, en lo posible, mejor usar fármacos que son más seguros, ¿no? Como las heparinas de bajo peso molecular. E incluso hay muchos estudios que también sobre esto es un tanto controversial, porque estudios que señalan incluso la profilaxis con aspirina, ¿no? Entonces, pero es como en todo, ¿no? Lastimosamente nosotros tenemos que ver también cómo es nuestra realidad, y en ocasiones no todos los pacientes tienen para comprar su enoxaparina o su heparina de bajo peso molecular y que pueda tomarla durante 20 o 30 días, ¿no? Entonces a veces hay que echar mano de lo más baratito, que es la aspirina. Muchas gracias. Ok, doctor.